Vamos a comenzar esta serie de videos que estudiarán los sistemas dinámicos no lineales, conociendo el método que nosotros aplicaremos para estudiar los sistemas dinámicos. Este es el método de modelamiento discreto. Y hoy día vamos a trabajar en comprender en qué consiste este método. Si nosotros queremos estudiar un sistema dinámico, queremos estudiar, por ejemplo, el movimiento de rebote de una bola, de un balón, lo que hacemos habitualmente es estudiarlo desde el método de los sistemas continuos, porque vivimos en un mundo continuo, o al menos lo concebimos así. El mundo donde los movimientos de los objetos podemos representarlo a través de funciones en el tiempo que representan posición y sus correspondientes derivadas en el tiempo para mostrar velocidad como la derivada de la posición o aceleración como la derivada de la velocidad. Cuando hablamos de derivadas, estamos concibiendo que trabajamos con funciones continuas, pues la derivada existe en todos los puntos en los cuales no existan discontinuidades. Por tanto, estamos intrínsecamente concibiendo de que trabajamos en un mundo continuo. Y para trabajar esto matemáticamente lo que hacemos es ingresar sistemas de medida, agregamos ejes de coordenadas y podemos trabajar, por ejemplo, las funciones de posición como funciones del tiempo y son funciones continuas. Esta es una función continua en el tiempo. Pero nosotros vamos a trabajar en cálculos de ingeniería, en diseño de controladores y en este momento para hacerlo nosotros vamos a trabajar utilizando computadoras. Y cuando usamos computadoras estamos trabajando con máquinas a las cuales le ingresamos información en ciclos discretos de reloj. El reloj de la computadora va a ir recibiendo información en tiempo discreto a alguna frecuencia que nosotros dispongamos. Y el tipo de información que le vamos a ingresar a las máquinas no será directamente una función continua en el tiempo. Va a consistir en muestras de posición, en tomas de mediciones en ciclos habitualmente regulares en el tiempo, donde vamos a tener como resultado ya no una función continua en el tiempo, sino una función discretizada, con posiciones en determinados instantes de tiempo que representan la función continua que estamos habitualmente acostumbrados. Existe una relación, claro está, entre el sistema de funciones continuas en el tiempo y el sistema discreto, que es la información que vamos a ingresar finalmente a la computadora. Y nuestro método nos va a permitir entender mejor de qué forma podemos trabajar estas funciones en una computadora, en un sistema que por su naturaleza es discreto, y podremos hacer mejores diseños y mejores cálculos si sabemos cómo funcionan los computadores y aprendemos a pensar en secuencias en lugar de pensar en funciones. Y si en el sistema continuo, en las matemáticas que hemos conocido en otros cursos anteriores, pensábamos en funciones, bueno, ahora deberemos pensar en secuencias. Si trabajábamos características de estas funciones a través de derivadas, vamos a aprender hoy a trabajar con diferencias.
Y si trabajábamos con integrales, estas en el mundo discreto se transforman sencillamente en sumas. Y si trabajábamos con ecuaciones diferenciales para representar modelos dinámicos en el tiempo, bueno, aquí trabajaremos con ecuaciones de diferencias. Y en este primer video lo que vamos a hacer es comprender esta relación, familiarizarnos con los conceptos y trabajar tres elementos. Primero vamos a trabajar la notación de que como representamos secuencias, trabajamos las ecuaciones de diferencias lineales que nos van a permitir modelar sistemas discretos y nos va a permitir luego encontrar un método para resolver ecuaciones de diferencias que nos van a entregar información sobre los sistemas que queremos estudiar. Y para empezar, vamos a comenzar hablando de notación y trabajaremos el concepto de secuencias y su representación matemática. La secuencia, por definición, será solamente un conjunto de valores indexados. Lo interesante y lo importante para nosotros es que representa información, representan datos discretizados en el tiempo. Para hacerlo simple, son muestras de cualquier variable. Muestras de la variación de la temperatura en el curso del día, muestras de la variación del precio del dólar, muestras de la tasa o del número de contagiados de COVID a lo largo de los días. Son datos discretizados en el tiempo, donde existe un valor en determinado momento del tiempo. Y para eso lo podemos mostrar en tres representaciones. En forma explícita, si indicamos cuáles son sus valores en determinado momento, una variable i en una muestra 0 tiene valor 1, luego esa variable i en una segunda muestra, en índice 1, tiene valor 1/3, una tercera muestra de esa misma variable en el instante 2 tiene valor 1/9, y así ya vamos viendo que para representar la muestra correspondiente agregamos entre corchetes el índice, que es un número entero que representa la muestra partiendo desde 0, y esta misma secuencia podríamos trabajarla también en forma de una expresión, diciendo que la muestra enésima es en realidad 1/3 elevado al índice n para cualquier n mayor o igual que 0. Si reemplazamos n por 0, esto es el 1. Si reemplazamos n por 1, la primera muestra, la segunda en realidad, con índice 1, este será 1/3. Si reemplazamos n por 2, esto será 1/3 al cuadrado, que es 1/9, y tenemos esta misma secuencia expresada como una expresión matemática. O también la podemos representar como una ecuación de diferencias que exige una condición inicial. Diremos, por ejemplo, para este caso, que la enésima muestra de la secuencia es 1/3 por multiplicando al valor que tenía la secuencia en el momento anterior, partiendo de un valor inicial 1. ¿Qué estoy diciendo con esta forma de representación? Que si parto la secuencia con un valor 0 igual a 1, la secuencia continúa con un valor 1, que será 1/3 por el anterior, 1/3 por i sub 0, que es 1/3 por 1, que es 1/3,
y el siguiente será un tercio del anterior, es decir, un tercio por un tercio, que es un noveno, y así continúa la secuencia con una representación como una ecuación de diferencia, donde el siguiente valor se torna como resultado del cálculo de una expresión que incluye los valores anteriores. ¿Por qué se llama ecuación de diferencia si aquí no hay ninguna resta? Se llama así porque podemos expresar esta misma ecuación, esa misma relación, como una ecuación homogénea, escribiendo y sub n menos un tercio de i sub n menos 1 igual 0. Y esa forma de escribir esta misma relación, considerando un valor inicial, entonces ahora toma la forma de una ecuación, efectivamente, en la cual mi variable incógnita es una expresión i sub n cuyos valores de la secuencia i sub n cumplan esta expresión para cualquier valor de n. A esto se le llama una ecuación de diferencias. Una ecuación de diferencias será entonces cualquier representación de una secuencia en la cual se pueda relacionar los valores de una secuencia en un instante o en una muestra enésima con sus valores inmediatamente anteriores. Y una ecuación de diferencias lineal de primer orden tendrá siempre una forma genérica donde el enésimo valor de la secuencia será un alfa 1 veces el valor anterior, o escribiéndolo en forma homogénea, i sub n menos alfa 1 i sub n menos 1 es 0. Hablaremos de las ecuaciones homogéneas cuando esta expresión que relaciona el valor actual o el valor enésimo con los valores anteriores está igualado a 0. Si no está igualado a 0, será una ecuación no homogénea y de ellas nos vamos a preocupar un poco más adelante. ¿En qué consiste el concepto de homogeneidad? En que básicamente si no existe ningún valor distinto de 0 en lo anterior y todos los valores anteriores son 0, necesariamente el siguiente valor también será 0. Eso es lo que exige esa condición de homogeneidad, y en este caso para una expresión de primer orden, siempre que tiene una sola diferencia, una sola resta, que se le da el carácter de primer orden, tendremos una ecuación de diferencias lineal de primer orden que por sus siglas en inglés le llamaremos una LDE, una ecuación de diferencias lineal de primer orden, en este caso homogénea. Para poder resolver y encontrar aquella secuencia específica necesitamos un valor inicial. Necesitamos conocer cuál era el valor de la secuencia en un instante 0. Esa magnitud para poder determinar a qué secuencia específica se refiere. En el ejemplo que estábamos dando, si i sub 0 es 3 y alfa 1 es un medio, bueno, entonces nuestra expresión sencillamente se reemplaza por i sub n menos alfa 1, que es un medio, por i sub n menos 1 igual 0, y a esta expresión corresponde la ecuación de diferencia lineal homogénea, que para resolverlo
necesitamos conocer el valor inicial. En este caso conocemos que i sub 0 es 3. ¿Y cómo es que sigue esta secuencia? Bueno, si i sub 0 es 3, entonces el i sub 1 será alfa por i sub 0, es decir, 1 medio por 3. El siguiente término será i índice 2, 1 medio por el anterior, que es 1 medio por 3. El siguiente término será 1 medio por el anterior, que es 1 medio por 1 medio por 3. Y así, el enésimo término será 1 medio por 1 medio n veces por 3. Es decir, 1 medio elevado a n por 3. Aquí empiezan a aparecer las ventajas de trabajar con series. En primer lugar, acabamos de encontrar una forma general para expresar una ecuación de diferencias lineales de primer orden, y también, como se ve, una forma bastante simple de encontrar la solución de esta expresión. Basta hacer secuencias que desarrollan la expresión, tomando como resultado los valores anteriores, y como se observa de este ejemplo, el cálculo del enésimo valor resulta bastante simple de derivar a propósito de conocer cómo evoluciona la secuencia. En el cálculo, en la expresión general, encontramos que aparecen el valor de alfa y aparece expresado el valor inicial. Y simplemente podemos reconocer que la ecuación de diferencia lineal de primer orden tiene una solución general que es alfa 1 elevado a la enésima muestra que queremos encontrar, al índice de la muestra, por el primer valor. Y esta forma de solución resultó muy simple de obtener, por una parte, y por otra, es una expresión que en términos computacionales es muy simple de resolver, porque para encontrar un enésimo valor basta realizar una operación de potencia y una multiplicación, y no hemos tenido que acudir a derivadas, a integrales y a ningún elemento de mayor complejidad de cálculo para poder realizar el seguimiento de una secuencia, esto es, su evolución temporal. Si quisiéramos representar gráficamente la evolución de la serie, bastaría con ingresar su ecuación de diferencias en una planilla de cálculos para poder realizar esta operación. Es lo que vamos a hacer ahora. Si hacemos en una planilla Excel una columna donde vamos agregando el índice de la secuencia partiendo en 0, 1, 2, basta eso para después copiar la secuencia y ingresamos el valor enésimo primero ingresándolo como la propia secuencia está referida, es decir, diciendo que el valor siguiente es alfa veces el valor anterior. Ingresémoslo de esa manera. Partimos con un valor inicial 3 y el siguiente es un medio multiplicando al anterior. Bueno, si partimos con un valor
inicial 3 para n igual 0. El siguiente es igual a 1/2 multiplicando el valor anterior. Y esa expresión, 1/2 multiplicando el valor anterior, ya está ingresada y bastaría copiarla, extenderla hacia los siguientes y aparece el desarrollo de la serie. Y esto la graficamos con facilidad con un gráfico de dispersión. Y si solo cambiamos un poco la forma para verlo, tenemos en un gráfico, en un eje, el desarrollo de la secuencia y en el otro eje el índice de datos, el índice de muestras. La secuencia en este caso va decreciendo y el desarrollo va tendiendo a 0. Veremos enseguida cómo es que eso ocurre. Pero ahora lo que quiero mostrar es la expresión. Esta columna la ingresamos simplemente escribiendo la expresión explícita de la ecuación de diferencias. Recordemos que la expresión explícita tiene esta forma. Y sub n es el valor anterior, o también la podemos hacer como una ecuación de diferencia expresada en forma directa, explícita. El siguiente término es alguna expresión considerando los términos anteriores. Y también, si conocemos su valor inicial y el valor de alfa 1, considerándola como ecuación lineal de primer orden, podríamos expresarla simplemente como alfa 1 elevado a n por el valor inicial. Y lo que quiero mostrar es que eso es perfectamente consistente. Porque si ingresamos ahora valores, por ejemplo, alfa 1/2 y valor inicial y 0, 3, bueno, podríamos escribir directamente la expresión que ya acabamos de obtener. Alfa elevado a n por el valor inicial. Y si decimos, le vamos a dar nombre a las celdas porque son valores fijos, le vamos a dar nombre. Esta celda se llama, con la variable que esté representando, alfa. Esta celda se llama i0, son los valores que están representando. Y voy a decir que el cálculo de cualquiera de los enésimos valores de la secuencia lo puedo calcular como alfa elevado a n al índice de la secuencia multiplicado por i0. Ese valor está representado como alfa elevado al índice de la secuencia multiplicando a i0. Esa expresión no corresponde sino a la solución general que acabamos de obtener. Y eso es válido para cualquier valor de n. Tal como vemos, esta forma de cálculo coincide exactamente con la forma de cálculo explícita, donde está calculado a partir del valor anterior. En esta columna, cada valor nuevo está calculado a partir del valor anterior. En esta columna, cada valor nuevo está calculado como una potencia enésima de alfa multiplicando al valor inicial. Bueno, tenemos dos formas de representación que son equivalentes y con eso ahora tenemos un montón de herramientas
para poder trabajar con el modelamiento de sistemas, porque hemos podido encontrar una forma de observar la evolución en el tiempo de una variable sin ninguna derivada, sin ninguna integral, sino utilizando diferencias. Este es el método que trabajaremos y ahora lo vamos a profundizar un poco más. La solución general de una ecuación de diferencias lineal de primer orden, esto es, una ecuación de la forma y sub n igual alfa 1 por i sub n menos 1, si conocemos valor inicial y 0, se va a desarrollar sencillamente de la forma siguiente. A partir del valor inicial y sub 0, el siguiente valor va a ser alfa 1 por el valor anterior y sub 0. El siguiente valor será alfa 1 por el valor anterior, que es alfa 1 por i0. El siguiente valor será alfa 1, de acuerdo con esta expresión, por el valor anterior, que es alfa 1 por alfa 1 por i0. Y el enésimo valor no será sino alfa 1 n veces por i0. Esto es, cualquier expresión que tenga esta forma tendrá como solución general una expresión de una secuencia que tiene esa forma. Y en esa secuencia aparece algo muy interesante, porque la sola forma matemática que tiene esta secuencia nos entrega información. Esta solución general nos dice que la evolución de la secuencia dependerá principalmente del valor de alfa 1. Alfa 1 determina la evolución. ¿Por qué? Porque i0 solo hace un cambio de escala. Puede crecer o reducirse a través del valor inicial i0. Pero alfa 1 determina la evolución, pues la potencia será creciente a infinito en forma exponencial si alfa 1 es mayor que 1. Si alfa 1 es mayor que 1, esta evolución, que va a representar una variable en el tiempo, crece y determina que el sistema es inestable. Si alfa 1, por el contrario, está entre 1 y 0, las potencias de alfa 1 serán cada vez más pequeñas a medida que aumenta n. Y eso hace que la variable decrece en el tiempo tendiendo a 0, y eso lo hace estable. Si alfa 1 es 1, el sistema no cambia. Cada potencia nueva será igual a la anterior, y eso hace que el sistema no sea ni estable ni inestable, simplemente no cambia. Conceptualmente, a esta magnitud alfa 1 para las ecuaciones de diferencias lineales homogéneas de primer orden se denomina la frecuencia natural. Si la ecuación de diferencias modela un sistema dinámico de primer orden, entonces alfa 1 es la frecuencia natural de ese sistema. Pero alfa 1 podría también ser un valor negativo. Y allí tenemos otros casos. Si alfa 1 es menor que menos 1, este sistema va a oscilar. Va a ir cambiando de signo entre cada potencia y además va a ir creciendo. Va a oscilar y más aún es inestable. Si alfa 1 está entre 0 y menos 1,
el sistema de todas formas va a oscilar, cambiando de signo, pero se va a ir reduciendo en magnitud cada vez y eso va a tender a cero y lo hace estable. Y si alfa 1 es igual a menos 1, el sistema cambia de signo, oscila, pero manteniendo la magnitud. Por tanto, es una oscilación que no es ni estable ni inestable, sino que se mantiene únicamente cambiando de signo. Veamos eso en, en, una, en una gráfica para poder observar qué pasa. Es mucho más simple verlo aquí mismo. Voy a eliminar este gráfico y me voy a quedar con el cálculo de la expresión como solución general de la ecuación de diferencia de primer orden. Entonces S y sub n ahora está calculado no de acuerdo a la ecuación de diferencia, sino que está calculado como la solución de la ecuación de diferencia. Y puesto que tenemos los valores en celdas fijas para alfa y el valor inicial, podemos ahora tomar estas dos columnas, graficarlas de la misma forma que lo habíamos hecho antes. Voy a cambiar este tipo de gráfico para decir nuevamente que acá abajo está las n muestras y que en la vertical están los valores correspondientes a la secuencia, y me voy a quedar con un valor de 3 para la condición inicial y con un valor de alfa que puedo ir cambiando. Decíamos que valores de alfa entre 0 y 1 hacen que el sistema sea estable y decrezca en el tiempo o en las muestras. Que si alfa es mayor que 1 crece y crece exponencialmente y se hace inestable. Que si alfa igual a 1 no cambia y con los signos negativos encontramos que empieza a oscilar. Verifiquemos eso. En este caso el alfa está entre 0 y 1 y el sistema decrece. Si me acerco a 1, el sistema empieza a modificar su comportamiento, pero sigue siendo decreciente. 0,9 ya llego a... no alcanzo a llegar a 0 con las muestras que tengo. 0.99 llego a 2, 0.999, me muevo entre 3 y 2.9. Si yo aquí cambiara los ejes del gráfico, vería que prácticamente no hay variación, porque si es 1, efectivamente no existe ninguna variación en la secuencia. Ahora, si el valor es mayor que 1, ya el sistema crece exponencialmente y basta una pequeña variación para que el sistema crezca muy rápido exponencialmente. Miren las magnitudes. Esta es la condición de inestabilidad. Si el valor de alfa en la solución es mayor que 1, el sistema se hace inestable. Si es menor que 1, el sistema se hace estable y decrece hasta 0. Y si es negativo, debo cambiar el eje de nuevo, porque si es negativo, lo que tenemos son, quería poner menos 0.5 antes de irme a los valores mayores. Si el valor está negativo pero entre 0 y menos 1, el sistema oscila, cambia de signo, pero se va acercando a 0. Si me acerco a menos 1,
el sistema oscila más tiempo, pero sigue acercándose a cero. Si me quedo como en -1, el sistema oscila permanentemente, manteniéndose en una condición que no es ni estable ni inestable. Y si me paso de -1 negativo, el sistema oscila y va creciendo al mismo tiempo, lo cual lo hace inestable. A esta variable alfa se le da el valor de frecuencia natural precisamente por la importancia que tiene para describir el comportamiento del sistema de la variable que estamos estudiando. Tiene por tanto importancia para nosotros conocer las ecuaciones de diferencias lineales de primer orden, conocer su solución, y como vemos es matemáticamente muy simple de trabajar, pero tiene una profundidad en el significado final del resultado que obtuvimos, porque nos va a dar información inmediata sobre la condición de estabilidad de la variable que estamos estudiando. Basta conocer el valor de alfa para saber la condición de estabilidad de la variable, si representa un sistema, la condición de estabilidad del sistema. El valor inicial tiene importancia, por supuesto, me va a determinar la evolución en el tiempo de las magnitudes, pero únicamente como escala. Mayor, más alta o más baja, más pequeña, tal vez el signo, pero la condición más importante va a estar dada en realidad por este valor, que es la frecuencia natural de esta ecuación de diferencia lineal de primer orden. Antes de terminar, y para afirmar las ideas que estamos trabajando, veamos un ejemplo. Este ejemplo de aplicación se refiere a un vehículo, un sistema de un vehículo móvil que se mueve autónomamente midiendo la distancia hacia una pared. Este vehículo cuenta con un sensor que me dice a qué distancia estoy de la pared. Y su distancia inicial era de 5 metros. Este vehículo mide distancia 10 veces por segundo. Y su velocidad en cada momento que toma una medición de distancia, se ajusta para ser proporcional a la distancia. Ese signo, como un infinito sin estar cerrado al lado, indica que la velocidad es proporcional a la distancia. El programa de este vehículo está diseñado de tal forma que cada vez que mide la velocidad 10 veces por segundo, ajusta la velocidad del vehículo para que sea proporcional a la distancia. ¿Para qué es esto? Para que a medida que se va acercando, el vehículo vaya cada vez más lento, es decir, la distancia se reduce y la velocidad se reduce proporcionalmente, a fin de que el vehículo, cuando ya se acerque mucho y alcance una distancia cero, finalmente se detenga. Esa es la idea, pero esto funciona. Vamos a estudiar esta idea de control del vehículo móvil tomando lo que acabamos de estudiar sobre ecuaciones de diferencia y aprovechando de ejercitar cómo modelamos sistemas dinámicos con diferencias, cómo modelamos sistemas dinámicos en forma discreta. Para ello, planteamos algunas ecuaciones que modelan. Lo primero y lo más importante es algo bastante intuitivo, la verdad. ¿Cuál es la distancia en la enésima muestra? Bueno, la distancia que mida en un momento cualquiera la puedo calcular como la distancia en el momento anterior menos lo que alcanzó a avanzar
desde la muestra anterior a la actual. ¿Cuánto es eso? El tiempo que transcurrió desde la muestra anterior a la actual multiplicado por la velocidad que traía. Esto es, la verdad, bastante intuitivo de plantearlo así. La distancia en el momento actual, la distancia que estoy ahora midiendo, la puedo calcular como la distancia que había en la medición anterior menos lo que alcanzó a avanzar entre la medición anterior y la actual. Es decir, el tiempo que transcurrió multiplicado por la velocidad que había en ese momento. ¿Por qué el signo negativo? Porque la distancia se está reduciendo. Aparece con signo negativo aquí porque la velocidad va en sentido opuesto a la dirección en que se miden las distancias positivas. Por eso aparece el signo, pero si lo trabajamos intuitivamente es fácil de observar lo que acabamos de explicar. ¿Cuál es esa diferencia de tiempo? Esa diferencia de tiempo es el tiempo que transcurre entre una muestra y otra. Si toma muestras 10 veces por segundo, entonces el tiempo es 0,1 segundo. Esa es la diferencia de tiempo que hay entre las muestras anteriores. ¿Y cuál es la velocidad que traía? Bueno, de acuerdo con la programación del robot, la velocidad que había en ese momento era proporcional a la distancia que había en ese momento. Escribimos haciendo ese reemplazo, eso será la distancia que había en ese momento menos 0,1 por la velocidad que había en ese momento, que por programación era proporcional, vamos a hacer una variable gamma, una constante de proporción, por la distancia de esa muestra. Tenemos una expresión que escribimos únicamente conociendo y reflexionando sobre el funcionamiento del sistema. Lo que sigue es matemática. La distancia en la muestra enésima será 1 menos 0,1 por gamma como factor de la distancia en la muestra anterior. Si miramos esta expresión, no podemos sino reconocer que ese número es el alfa de la ecuación de diferencia lineal de primer orden. Tiene exactamente esta forma, donde además conocemos cuál es el valor inicial, porque la distancia inicial era 5. ¿Ok? Si queremos saber si este sistema funciona, entonces tenemos que observar la condición de estabilidad que nos da este valor. Y eso lo determina, de acuerdo a lo que acabamos de ver, lo determina el valor de alfa. Con alfa mayor que 1, el sistema es inestable. Si alfa está entre 0 y 1, el sistema es estable. Si alfa se hace negativo, el sistema oscilará y significa que las distancias van a hacerse negativas, es decir, el carro va a estrellarse contra la pared tratando de pasar hacia el otro lado. Por tanto, la única condición que nos sirve es esta. Y para que eso se cumpla, tiene que cumplirse que el 1 menos 0,1 gamma, nuestra constante de proporcionalidad, esté entre 0 y 1. Y aquí, haciendo relaciones matemáticas para la inecuación, no es sino decir que 0,1 gamma tiene que estar entre tiene que ser mayor que 0,
por un lado y tiene que ser menor que 1 por otro. Haciendo la relación pueden llegar fácilmente a eso, que no es otra cosa que decir que gamma tiene que estar entre 0 y 10. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Miremos todo lo que está en esta pantalla. Una vez planteado el problema y comprendido cómo funciona, planteamos una expresión que relaciona el funcionamiento. La distancia es proporcional a la velocidad en la programación de este robot móvil. Mide distancia 10 veces por segundo y queremos saber si esto funciona. Bueno, la distancia que va a medir en la enésima muestra podríamos expresarla matemáticamente como la distancia de la muestra anterior menos la distancia que recorrió entre la muestra anterior y la actual, que no es otra cosa que la velocidad por el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo entre una muestra y la siguiente. ¿Qué velocidad? La velocidad a la cual se programó el robot. Un factor de proporción por la distancia que había en ese momento. El resto fue matemática. Uniendo estos dos términos, d sub n-1 está acá con factor 1, acá con factor 0,1 por gamma, podemos factorizar. Y este valor resultante corresponde al alfa de la ecuación de diferencias lineal homogénea de primer orden, a ese valor. Y como ya tiene la forma de la solución general, bastaba encontrar que la solución general será entonces aquel factor que vamos a encontrar y que nos determina la frecuencia natural del sistema, de la cual podemos analizar su estabilidad únicamente sabiendo su magnitud. Es estable para las magnitudes entre 0 y 1. En cualquier otro caso, o decrece, o no cambia, o oscila, y significa que se pasa a valores negativos, lo cual en nuestro caso significaría que el vehículo pasa hacia el otro lado de la muralla, cuestión que no es posible. Ahora entonces, para que se cumpla esa condición de estabilidad, debe cumplirse que esa magnitud se encuentra entre 0 y 1, lo cual exige que el valor de gamma de la proporción va a oscilar, o debe, no oscilar, digo, debe tener un valor entre 0 y 10. El ejercicio para ustedes va a ser, representen esto gráficamente. ¿Cuáles son las condiciones de funcionamiento? Obsérvenlo en una secuencia numérica que háganla en una planilla de cálculo de Excel y respóndanse una pregunta. ¿Cómo funciona si gamma está cercano a 0 sin pasarse a los negativos, puesto que tenemos esa restricción? ¿Qué pasa si está cercano a 0? ¿Qué pasa si es cercano a 10? Y si rompemos esta restricción, ¿qué pasa si gamma es 10? ¿Y qué pasa si gamma es 11? Esta es su actividad para concluir los contenidos de hoy y que les va a servir para terminar de familiarizarse con la comprensión de las secuencias y la comprensión del método discreto para modelar un sistema dinámico lineal de primer orden, aquí expresado de acuerdo con ecuaciones de diferencias como un modelo discreto. Que tengan éxito en la actividad.